Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenido a otra edición más de Escuela Dominical. Vamos a seguir continuando el estudio del número 18, que se titula Alerta contra la falsa doctrina, un tema bastante interesante. Y la versión bíblica se encuentra en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 10. El pensamiento central dice: la falsa doctrina distorsionan el evangelio, destruyen las iglesias y condenan las almas. El objetivo principal es identificar la falsa doctrina que actualmente se levantan para engañar al creyente. En el punto número 2, considerar su urgencia, enseñar la sana doctrina a los creyentes, ser un defensor e instructor de la verdadera doctrina bíblica. Ese es el objetivo número 3. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? En 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de los mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibían o prohibirán casarse y mandarían abstenerse de alimentos que Dios creó para, con la acción de gracia, participasen con ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque de todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de deshacerse o desecharse si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, será bien o buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha la fábula. Las fábulas son cuentos que se inventa la gente, que son supuestamente para explicar cosas que no está bien eso. Pues los judíos hablan mucho de esas cosas también, entre medio del Talmud y todo eso. Y por eso es que Cristo lo sabía y le hablaba de esto. Dice: la palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos que el Dios viviente, que ese es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Los datos generales dicen: la enseñanza de la iglesia tiene dos responsabilidades fundamentales: de combatir la falsa doctrina con pasión, firmeza, y promover la doctrina verdadera con poder y convicción. El autor fue, como había dicho, el apóstol Pablo, los personajes Pablo, Timoteo y los creyentes de la ciudad de Éfeso. La fecha de la carta fue escrita el año alrededor del 65 al 66 a.C. y el lugar donde Pablo la escribió en esta primera carta fue en algún lado de Macedonia, mientras Timoteo pastoreaba la iglesia de Éfeso. Vamos a continuar leyendo más adelante, ¿verdad? La introducción de la clase, un tema bastante bueno, ya que en estos tiempos pues hemos visto muchas falsas doctrinas y muchas personas caen en ellas por no someterse a la verdad. Dice así, ¿verdad? El ambiente de armonía y bienestar que debe reinar en una iglesia está vinculado en la gran medida a las relaciones de cooperación y respeto que participan o que practican entre sí en parte los líderes. La cortesía cristiana debe estar impregnada de un amor sincero y de genuina estimación a los demás, como superiores a nosotros mismos. Filipenses 2:3. Dada la complejidad de la comunidad de Éfeso y el hecho de un pastor joven, estas instrucciones tenían importancia especial. La carta a Timoteo contiene una serie de recomendaciones relacionadas al trato entre las dos personas. Es un buen tratado de relaciones humanas que puede ser adaptado a cualquier iglesia en nuestros días. Poner en práctica estas instrucciones puede determinar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Mira qué cosa tan tremenda esa. Dice: un punto clave de recomendaciones es de Pablo es que él trató al anciano. En recomendaciones de Pablo es el trato de ancianos, una cosa que Pablo recomendaba. Una de las versiones del Nuevo Testamento traduce: con el anciano
no seas duro. No puede ser, bendito, ¿cómo vamos a ser duro con un anciano? ¿Verdad? Tenemos que ayudar lo más que podamos. No está sugiriendo pasar por alto las faltas, sino amonestar incluso a las personas adúlteras a creer la falta de respeto y la arrogancia. Los términos que se usan así, pues tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, ¿verdad? Con lo que en verdad enseñamos en la palabra, para que tengamos cuidado de no caer en la falsa doctrina, pero que a la misma vez tengamos respeto con los demás también. Tú me entiendes, que no le vayamos a faltar y hacernos sentir mal, porque para eso no es que estamos, sino con sabiduría, amor, corregir y enseñar las cosas que el Señor nos manda. Dice aquí, el Nuevo Testamento, él con el mayor vehemencia expuso la íntima relación que hay entre la falsa doctrina y la conducta pervertida de Judas. La falsa doctrina tiene la siguiente característica: o son producto de personas corrompidas que tienen que enseñar doctrinas falsas para justificar el estilo aberrante y vivir, o personas que habiendo sido buenos cristianos, abrazaron la falsa doctrina y corrompieron su vida. La iglesia del Señor debe estar alerta en contra de la falsa doctrina, porque esta corrompe el buen estilo de vida cristiana que produce la doctrina sana. El apóstol advierte a Timoteo sobre algo que el Espíritu Santo estaba diciendo, y notemos que la palabra dice que en el tiempo presente, por lo tanto, indica una acción que estaba sucediendo mientras que el apóstol dirigía a Timoteo. Como es el caso, el Espíritu estaba hablando a las iglesias individualmente, que es por medio de la profecía, sermones inspirados. Pablo escribió del Tesalonicenses y dijo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá a Cristo sin que antes venga la apostasía. No vendrá a Cristo sin que antes venga la apostasía. Eso dice la palabra de Dios. Por eso es que muchos creen que el anticristo se va a manifestar primero y después va a haber el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que ellos se basan en eso. Segunda Tesalonicenses 2:3 dice. Eso es lo que acabamos de leer. Y se hace referencia a la Biblia ampliada de Escena de Vida, que dice que cuando el Señor pronunció su sermón profético, dijo que una de las señales de su venida sería el surgimiento de los falsos profetas y Cristo que vendrían para engañar. Eso lo habíamos ya, la palabra de Dios lo habíamos dicho, que dice que porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Mateo 24:24. A estos engaños masivos es que el apóstol Pablo llama apostasía. Y hoy en día vemos muchísimo de eso. Gente que predican libertinaje y la prosperidad y todo eso, que eso no, sin arrepentimiento no pueden ir a ningún lado, y están en iglesias llenas, más llenas con un juego de fútbol. Pero continuamos leyendo. Dice en el versículo 1, Pablo hace un contraste entre lo que dice el Espíritu Santo y lo que dice un espíritu engañador. La palabra engañador viene de una raíz que significa vagar, perderse. En la falsa doctrina que hacen personas que se aparten del buen camino y se pierdan, y que crean cualquier tipo de aberración. Y Pablo habla de los espíritus engañadores, de doctrinas y de demonios, de hipocresía, y finalmente los hombres mentirosos, que tiene que cauterizar la conciencia, de manera que los espíritus malos operan en el hombre hipócrita, que se habitúa tanto en su falsedad y cauterizada por su propia conciencia, llega a un extremo de creer su propia mentira. En el versículo 3 encontramos la enseñanza que los falsos maestros practican por razones espirituales, el celibato y la abstenación de los alimentos. Continuamos leyendo el celibato y el no comer, que eso no aprovecha de nada.
tampoco. Dios lo que quiere es que así mismo como nosotros vengamos a Él para ayudarnos a sobrellevar la cruz que tenemos. ¿Me entiendes? Y Él lo dijo, que mi carga es ligera. El Señor Jesús lo dijo, pero hay gente que le tiene miedo a eso y por eso es que buscan estas doctrinas falsas para no tener que hacer nada al cambio, si bien viviendo la vida como están. Si creyendo ese ellos que van a llegar al cielo cuando en verdad están ganando su perdición. Continuamos leyendo, dice, varios grupos practicaban el celibato y la abstención de ciertos alimentos como medio de purificación. Y ahora bien, Pablo nos está diciendo que el que dice quedarse célibe le está haciendo caso a un espíritu malo. Lo que está anticipando acá es el surgimiento de motivos dentro de la misma iglesia que intentarán en nombre de Dios poner cargas a los creyentes con la supuesta idea de usar estas como medio de santificación. Si por motivos de la salud alguien está obligado a abstenerse de ciertos alimentos, lo debe hacer, pero no quiere decir que lo haga nada más por eso. Esto no es así, porque nada más que le dicen. En este caso no sería por motivo religioso la palabra, ¿verdad? Como dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Contrarresta la opinión de falsos maestros que prohibían ciertos alimentos de comer y la frase porque la palabra de Dios y por la oración por la palabra de Dios, por la oración es santificado y se puede interpretar así. Todo lo autorizado por Dios podemos comerlo con tranquilidad y de conciencia y sin temor de estar pecando. Si Dios te dio permiso, pues entonces, ¿cómo van esta gente a inventarse algo para que la persona no se lo coma? Eso no es así. Continuamos leyendo. Dice, aquí Pablo le advierte a Timoteo que para llegar a ser un buen ministro de Jesucristo debe enseñar a los hermanos todo aquello que él está diciendo, indicando. Para que el ministerio sea lo que está indicando, y para que el ministerio sea aprobado, tiene que ser un buen instructor de la sana doctrina y combatiente del error. Según algunos intérpretes de la palabra de Dios, cuando Pablo trata el tema de dones ministrales en Éfesos 4:11, indica que una de las responsabilidades de los pastores es enseñar, para que tener una vida clara de la importancia de que Pablo tenía y le daba balance a la sana doctrina y el ministerio de la enseñanza. Y por otro lado, cuando desataba la falsa doctrina, en ese capítulo denuncia la doctrina que atentan contra el sano contenido del evangelio y amonesta a Timoteo a estar alerta, asegurándose de enseñar a los hermanos en la fe la sana doctrina y le recuerda condición para ser un buen ministro de Jesucristo. Qué cosa tan tremenda esa. Continuamos leyendo. Para que Timoteo enseñara la sana doctrina, primero era necesario que desechara las malas doctrinas que circulaban en la iglesia y entre ellas. Las fábulas, las profundas y viejas, o profanas y viejas, y de viejas. Las fábulas son cuentos que usaban ellos supuestamente para interpretar las cosas y no era lo que la palabra de Dios dice completamente. Eso lo vemos en algunas historias de esas en el Talmud, a pesar que están interpretando la palabra de Dios, pero ¿para qué hacer eso? Cuando nosotros mismos podemos leer la Biblia directamente. Aquí encontramos una importante lección en la buena doctrina que no sucede o no se puede sostener sin mediante la mala. Si lo mantiene la mala, perdón. Lo más peligroso en la fe es la combinación de la verdad con el error. ¿Quién que usa eso? Satanás. Liga la verdad con la mentira. La amonestación de Pablo al final del versículo 7 es ejercitar la piedad. Por lo que le dice a Pablo, a Timoteo en el versículo 8, el ejercicio corporal para nada es provechoso. Se pueden dar dos explicaciones. Una de cómo Timoteo era joven y el padre era griego, Hechos 16:1, los cuales eran muy dados a los cuidados del cuerpo
invertía tiempo considerable en los ejercicios de este tipo. Pues bien, aunque el ejercicio corporal tiene sus beneficios, de nada sirve al cristiano si no lo combina con el cultivo de la piedad. ¿Entiendes? No es que va a dejar uno de hacer ejercicio, pero hay que darle prioridad y darle tiempo a las cosas de Dios espirituales, en la palabra de Dios, para poder ser bien. Porque si tenemos que hacer ejercicio un poco, pues si no nos vamos a enfermar también. Y especialmente si no estamos activos trabajando, porque el cuerpo necesita moverse. Pero hay que hacerle énfasis a la palabra de Dios y darle la prioridad a la palabra de Dios como merece, para poder nosotros ser buenos ministros. Continuamos leyendo. El ejercicio físico para ayuda al cuerpo, pero con el tiempo se deteriora, muy contrario al ejercicio corporal. La piedad trae beneficios para el tiempo presente y para vida venidera. La firme convicción que tenía Pablo en eso lo ratificaba con el versículo 9, que dice: la palabra fiel es esta y digna de recibida por todo. Este versículo va unido primeramente dicho y no lo que sigue. La importancia que el apóstol Pablo da a la sana doctrina, la necesidad de combatir el error, y la pone una vez más en el versículo 10, que son las palabras: sufrimos oprobios. En algunos manuscritos traducen agonizamos. Esta palabra significa sufrir angustiosamente, agonizar, que viene del griego agonizami, que originalmente significa sufrir, combatir. Pues bien, ese trabajo es estudiante, ese es sufrir, angustioso, y Pablo lo que tenía con el fin de defender la sana doctrina y combatir el error. Eso es lo que Pablo usaba para defender la sana doctrina y combatir el error. Continuamos leyendo, ¿verdad? Para ir acercándonos al final de la clase. Dice: aceptar la falsa doctrina conlleva la apostasía. Apostatar es caer, y solamente caen los que han estado arriba o parados estos en los creyentes. La apostasía también significa salirse del camino, seguir caminando por un camino paralelo en la misma dirección, pero que no es el camino verdadero, y llevar a un destino completamente diferente al que se había propuesto. Los autores del Nuevo Testamento lucharon porque la iglesia se construyera correctamente en los principios del Evangelio. Los padres apostólicos, aquellos que sustituyeron a los apóstoles, hicieron lo mismo, y luego los grandes apologistas y los obispos celebrando varios concilios en los cuales el principal punto de la agenda era la doctrinal. Ojalá que la iglesia despierte y le dé a la doctrina su lugar que le corresponde. Por eso que hoy en día hay tantos problemas en las iglesias, que se meten tantas cosas que hasta ni de Dios son. ¿Por qué? Porque no le dan a la doctrina, a la sana doctrina, lo que el tiempo y la dedicación que tiene que hacer para edificar la iglesia, sino que lo dejan así. Y cuando vienen a ello, a veces forman un problema tan y tan grande que se sale hasta de control, porque ya se han ligado tanto las cosas malas y las cosas erróneas con las buenas, que ya la gente, para sacar todo eso, pues la gente se va a confundir tremendamente y se van. Y muchos de ellos, por no querer que se le vayan los diezmos y las ofrendas, lo dejan así. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, no caer nosotros en el error, y tampoco caer en una falsa doctrina cuando agregamos cosas, imitamos a otra persona, si nosotros mismos vimos directamente a la palabra de Dios originalmente para enseñársela al pueblo. Pero vamos a hacer la pregunta de hoy para así terminar la clase. Dice que la número 1 dice: el sermón profético predicando, el sermón profético predicando por Jesús, ¿cuál dijo que sería una de las señales de su venida según Mateo 24:24? La respuesta es
el surgimiento de los falsos maestros y los falsos cristos que venían a engañar. La segunda pregunta dice, ¿cuáles serían las dos enseñanzas de los falsos maestros? La respuesta es el celibato y la abstención de los ciertos alimentos. La tercera pregunta dice, ¿a qué se refiere la palabra? Porque todo lo creó Dios, lo que creó Dios es bueno y de nada hay que desecharse. Se refiere a los alimentos que Dios autorizaba. Era la respuesta. La pregunta número 4 dice, Pablo dice que a Timoteo que para que su ministerio sea aprobado tiene que ser dos cosas. ¿Cuáles son? Número 1 es ser un buen instructor de la sana doctrina. Número 2, un combatiente del error, perdón. La última pregunta dice, ¿quién es el más peligroso o qué es lo más peligroso que la fe? Y la respuesta dice, la combinación de la verdad con el error, la verdad con la mentira. Eso es cosa tan tremenda, ¿verdad? Que hay personas pues que caen en ese error, caen en esa mentira y por eso les toma años salir de ella, porque no se aferran en sí a lo que la palabra dice, a lo que la palabra nos enseña correctamente, y vean a copiar a otras personas, buscar información sin mirar, estudiar bien si va verídico con la palabra, y crean una doctrina y se separan completamente para el otro lado, como hoy en día le pasó a la Iglesia Católica y otros más, que por eso que están los protestantes hoy en día, para que combatir y a la misma vez enseñar la doctrina como está en la palabra de Dios, no como ellos la explican. Pero hasta aquí vamos a dejar esta clase, una clase un poquito más cortita que las demás, un poquito más rápido, pero es porque el tiempo apremia, tú puedes grabarla bastante tanto y tengo que subirla para el internet. Que Dios los bendiga o Dios los guarde. Si tienen una pregunta, pues déjenlo en los comentarios. Si tienen alguna sugerencia también. Y recuerden que se suscriban y denle like a este video para que les sigan llegando videos de la escuela dominicana hacia su email y su inbox, su Facebook, todo lo que tengan. Que Dios me los bendiga, Dios los guarde, que pasen unas bonitas días. Y recuerden que aquí estamos nosotros siempre para orar por usted, para servirle. Que Dios los guarde. Shalom.